Buenas tardes, señoras expositoras, señores expositores y público asistente. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les brinda la más cordial bienvenida a la presentación de la revista Derecho Económico, volumen 81, número 1 de este año 2024, organizado por su Departamento de Derecho Económico. La aludida revista es una publicación semestral del Departamento de Derecho Económico que tiene por objetivo difundir en la comunidad jurídica nacional e internacional artículos, reseñas, comentarios de jurisprudencia sobre aspectos relacionados al derecho económico, abarcando en esta edición materias relacionadas a inversión extranjera, agencias regulatorias, contratos de adhesión, derecho del consumidor, inteligencia artificial, normas antielusivas y libre competencia. Les recordamos que varios de estos temas son abordados en los diplomados que ofrece nuestro departamento, cuyas postulaciones se encuentran actualmente abiertas y los invitamos a revisar en la página de posgrado de nuestra querida facultad. En su volumen 81, número 1, la revista que hoy presentamos publicó 8 trabajos, de los cuales 6 corresponden artículos que en esta oportunidad serán comentados por distintos expositores y académicos de alto prestigio en la materia. A continuación, damos inicio a la actividad, que contará de 2 partes. En la primera, escucharemos las presentaciones de las y los expositores y al final habrá un breve espacio para las interrogantes del público, que pueden plantear a través de la sección de preguntas y respuestas por vía Zoom. Comenzamos entonces esta primera parte con la presentación del profesor don Luis Cruz Jiménez, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Administración de Empresas y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas con especialidad en daños masivos por la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad Nacional Arturo Prat de Iquique. Sin más preámbulos, profesor Cruz, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero partir agradeciendo la invitación por parte del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile por 2 grandes razones. Primero que todo porque soy abogado de Chile y por tanto siempre es un agrado, un alimento para el espíritu volver al alma mater. Y segundo, porque es justamente en este departamento donde yo di inicio a mi formación profesional post-egreso, dado que fue justamente en este departamento donde yo presenté mi memoria de título al amparo del gran maestro, el profesor Carlos Hoffman Contreras, que ya no está con nosotros, y a quien quiero dedicar esta humilde intervención. Bien, después de esta romántica observación, vamos a lo que nos convoca. Comentar un artículo relacionado con una sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero de Ñuble Biobío, de fecha 19 de marzo del año 2024. La causa es Servicio de Impuestos Internos con Forestal Aurora. A propósito de esto, a propósito de un artículo de Alfredo Ugarte y de Juan Ignacio García Villar. Primero, identificar la hipótesis de este análisis. Esta hipótesis se centra en una pregunta: si la sentencia se ajusta a los estándares y principios técnicos, jurídicos y de valor tributario que informan la norma general antielusiva. Me faltó señalar eso, a propósito de la aplicación de la norma general antielusiva. El hecho investigado dice relación con algunos que se habrían, a propósito de actuaciones de esta empresa, de Forestal Aurora, que se habrían realizado entre el año 2019, entre el año 2019 y 2021, a propósito de ciertas actuaciones que habrían ameritado la rebaja del impuesto adicional del 35% al 4%
mediante un supuesto o un aparente abuso de forma jurídica. Para hacer este análisis, a priori hay que hacer un distingo, por simple que parezca, para poder desmitificar un poco qué es lo que es elusión y qué es lo que es planificación tributaria. Elusión es la obtención de beneficios tributarios mediante el abuso de forma jurídica. Vale decir, el despliegue de ciertas actuaciones artificiosas. Sin embargo, la planificación tributaria corresponde al uso de beneficios tributarios mediante la aplicación de un sistema metódico y que otorga una mejor opción de ahorro de la carga impositiva. La empresa forestal Aurora, un hecho de la causa y que es muy necesario tener presente es que tiene participación a través de diversos mecanismos en varias sociedades financieras constituidas en el extranjero, en particular en Delaware. Y a través de un aparente o supuesto préstamo con sus propias empresas, con su propio grupo económico, esta forestal se compromete al pago de grandes sumas de dinero en un plazo de 16 años, actuaciones aparentemente artificiales que la harían beneficiaria de un impuesto adicional con una tasa especial rebajada de un 35 a un 4%. La sentencia en comento condena a esta empresa por fraude tributario, entendiendo que tales actuaciones constituyen un artificio desplegado con el solo objeto de un beneficio tributario que no era el al cual debió acceder. Para hacer el análisis del artículo enfocado en el análisis del fallo, identifiqué 5 tópicos a desarrollar con el objeto de entender si estamos frente a una aplicación correcta del principio de la norma y si este efectivamente está anuente tanto con el espíritu de la legislación nacional como lo que se está señalando en derecho comparado al respecto. El primer tópico a analizar yo lo identifico como el objeto del análisis. La investigación propiamente se centra en el hecho grabado, es decir, en estas operaciones planificadas por el grupo, todavía no vamos a entrar en calificarlas jurídicamente, de este grupo económico con el solo objeto de rebajar la carga tributaria. Esta sentencia identifica en los hechos, en la redacción de los hechos, en la parte considerativa, la inexistencia de una legítima razón de negocios, entendiendo que no habría existido elusión si el beneficio se hubiese obtenido a propósito de una legítima razón de negocios. Y no por esta utilización de formas jurídicas tendientes solamente a la rebaja de la carga tributaria. Un segundo tópico relacionado con las conclusiones de este fallo dice relación con que la sentencia concluye que las operaciones realizadas por la Forestal Aurora con su grupo económico que está constituido en el extranjero, por lo demás, y con participación importante de esta empresa, no corresponde precisamente o naturalmente a un préstamo, sino que este préstamo corresponde más bien a un capital de trabajo que ya existente anteriormente en el patrimonio del grupo actuante. Y los pagos de estos supuestos intereses derivados del préstamo corresponden a un mero artificio desplegado con el único fin de rebajar la carga tributaria. Tipo descrito, cuestión prevista y sancionada en el artículo 4 ter del Código Tributario.
Un tercer tópico, debemos analizar esta jurisprudencia en atención a qué es lo que qué es lo que se señala en derecho comparado, qué es lo que existe en jurisprudencia extranjera en la materia. Y a este respecto, en el particular, la aplicación sostenida en derecho comparado de un principio llamado sustancia sobre la forma. En el particular, en la causa Roll C-110 de 1999, en la causa conocida como Emsland-Starke, GmbH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se concluye que habrá elusión cuando el acto desplegado tenga por finalidad el exceso o sobrepaso del espíritu de la norma, y este ocurrirá cuando hay abuso de formas jurídicas. En la sentencia en comento, el conjunto de operaciones realizadas por el grupo económico no tiene un sustento comercial y jurídico que justifique la actividad y solo se sustentan en operaciones realizadas de manera artificial con el objeto de la rebaja tributaria. Un hecho de la causa importante, teniéndolo en vista, es que Forestal Aurora no realizó nunca operaciones de crédito con ninguna otra empresa antes de la citación por parte del servicio. Un cuarto tópico lo identifico como la aparente licitud. La ocupación de estas formas jurídicas que, según esta Forestal, constituirían una planificación tributaria, no están fundadas en una legítima razón de negocios. Por lo tanto, en esta aparente licitud, en el fondo pretende esconder la motivación real, que es el fraude tributario. Por último, y no menos importante, un quinto tópico es el relacionado con el espíritu de la norma y la buena fe tributaria. El espíritu de la norma estaría en evitar operaciones artificiosas tendientes a obtener fraude tributario, clarificando que no es la rebaja de la carga tributaria lo que repugna en la conciencia del sentenciador tributario, dado que el espíritu del legislador no es que el contribuyente organice su negocio de la forma más gravosa, sino que la rebaja de las cargas tributarias se obtengan de una manera lícita y, por tanto, de buena fe. Ya como palabras al cierre, en conclusión, la supuesta construcción de operaciones de crédito y la supuesta planificación tributaria de la Forestal Aurora constituyeron derechamente artificios tendientes a la rebaja tributaria, de la carga tributaria, y por tanto constituyen claramente los supuestos basales en que descansa la norma general antielusiva. El fallo comentado está en armonía con el espíritu de la legislación nacional y también con la tendencia internacional en la materia, cuyo objetivo final es disminuir las brechas tributarias, claramente la base de la organización política para la obtención del bien común mediante la racional aplicación de la justicia distributiva. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. De manera excepcional, abriremos una pequeña ronda de preguntas antes de proseguir con la actividad. Lo pueden hacer a través de mensaje o otros comentarios, lo mismo académico. Aprovechar de saludar que está conectado el profesor Alfredo Ugarte, el autor de la obra. También aprovechar de saludar que está don Gerardo Figuereo desde Colombia, autor de otro trabajo que se va a comentar. La profesora Catalina Medel, directora del Centro de Regulación y Competencia. A todos ellos, al profesor Rodrigo Rojas, de la Universidad del Desarrollo, que también está conectado. Hacerle llegar un cordial saludo para acompañarnos en esta actividad.
Bien, encantado. Esto lo hemos comentado vastamente en diferentes foros. Me gustaría ver si puedes hacer un comentario respecto de qué te parece el uso de la palabra artificialidad en el fallo, que no está en nuestra legislación y que ha sido muy criticado por varios de los que están más bien por un sistema más de interpretación más estricta. Gracias, Roy. Ok, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, si nos vamos a lo estricto del texto, no aparece, digamos, no aparece el concepto como tal, sin perjuicio de la interpretación sistemática y básicamente enfocado en el principio de la aplicación de la sustancia sobre la forma y de la inexistencia de una legítima razón de negocio, llegamos a la conclusión inequívoca de que, en definitiva, la conducta que en definitiva se describe y se sanciona es una conducta o corresponde al conjunto de ejercicios que se materializan de manera artificial, o sea, no viendo un sustento económico y jurídico que justifique la actuación y que lo haría meritorio de una rebaja en la carga impositiva de manera justa. Muchas gracias, Luis. El profesor Ugarte también levantó la mano, el autor del comentario, creo que sería un aporte valioso también. No sé, Andrés, por favor, habilita el profesor Ugarte. Alfredo, ¿está habilitado? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, Alfredo? Se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Agradezco, digamos, los comentarios, pero más allá de ello, relativo a la pregunta que ha hecho el profesor Rojas, ya, y la respuesta, yo creo que la respuesta no puede ser más efectiva en el sentido de que el principio de la sustancia sobre la forma es clave y en materia de norma generalmente ilusiva no podemos aplicar el principio de la literalidad, ¿ya? Sino que esto sistemáticamente admite una interpretación mucho más amplia yendo, digamos, a los conceptos de fondo, ¿ya? Y en ese sentido, el concepto que ya fue explicado y queda claro, de legítima razón de negocio es clave, ¿ya? Y aquí queda en evidencia que no ha existido el principio de legítima razón de negocio para efecto de justificar esta operación, que la letra del fallo habla de artificiosidad, ¿ya? Por lo tanto, digamos, yo creo que el hecho que esté o no esté en los textos legales expresos de las normas no significa que no se pueda aplicar ni usar ese concepto, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, yendo a una legislación distinta de lo que corresponde en materia estrictamente tributaria, no nos olvidemos también del concepto comercial y dentro de la regulación bancaria de lo que significan los back-to-back. Porque en el fondo aquí, el hecho de que se sacara plata de una sociedad chilena residente en Chile y con sede en Chile y que se trasladara a una filial o relacionada al extranjero, traspasando los dineros, en el fondo son dineros que van de una misma empresa o grupo y que solamente se utilizan con un fin distinto del que pudiera entenderse. Por lo tanto, no nos olvidemos que también en materia bancaria, en lo que se refiere a los back-to-back, deben tenerse como concepto para interpretar lo que pasó en términos de la planificación tributaria agresiva que significa esta figura. Eso nomás quería decir y yo no sé si el profesor aquí, relator, está de acuerdo o cuál es su opinión. Sí, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo señalado por el profesor Ugarte. No solo de acuerdo, sino que en realidad clarifica mis dichos desde una perspectiva un poquitito más técnica, quizás. Celebrar este rico diálogo que se ha generado a partir de la consulta del profesor Rojas, creo que
eso es uno de los objetivos de esta revista, generar diálogo, generar espacios de opinión, así que agradecer enormemente la colaboración desde el norte de nuestro país, desde Iquique, del profesor Luis Cruz, que de una manera tan clara, tan diáfana, pudo exponer el valioso trabajo que nos brindó el profesor Alfredo Ugarte. Muchas gracias por la invitación. David. Bueno, continuamos. Muchas gracias, profesor. Agradecemos la participación del profesor Luis Cruz y las preguntas realizadas. Continuamos entonces con la segunda exposición a cargo de doña Virginia Rivas Sánchez, quien es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la University of California, Estados Unidos, y magíster en regulación de la London School of Economics and Political Science en Reino Unido. La profesora Rivas se desempeñó como abogada de la División Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica y actualmente es coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, desarrollando labores docentes en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación dejo con ustedes a la profesora doña Virginia Rivas. Muchas gracias. Bueno, al igual que Luis, quisiera partir esta exposición agradeciendo la invitación de la revista de Derecho Económico de mi escuela, de la escuela, y especialmente en particular la invitación de parte de Jaime Gallegos, editor general de la revista y director del Departamento de Derecho Económico. Me siento muy contenta de estar acá, así que valga ese agradecimiento. A mí me toca exponer, presentar dos trabajos muy interesantes que están incorporados en este volumen de la revista. Un primer trabajo se llama Cartel Screening Data as Evidence Under EU Case Law, del abogado de la Universidad Católica Diego Montero. Dije el título en inglés porque el artículo es en inglés. Y el segundo artículo se llama Aproximación empírica a la especialidad de las agencias regulatorias en Chile, y es de la abogada también de la Universidad de Chile, doña Josefa Escobar. Voy a partir por el primer trabajo, siguiendo el orden justamente en que están publicados en la revista. Bueno, respecto del primer trabajo, el objetivo es dar cuenta del uso de técnicas de screening como evidencia para casos de colusión, teniendo a la vista la jurisprudencia de la Unión Europea. Creo importante como contexto porque no toda la gente que está acá está familiarizada con el mundo de la libre competencia, por supuesto. Creo importante como contexto señalar como primera cosa que la colusión es, en términos muy simples, un acuerdo entre competidores respecto de una variable competitiva, y esta variable competitiva puede referirse típicamente al precio, a la cantidad a producir, a la repartición de una zona geográfica, o un acuerdo para típicamente asignarse licitaciones públicas. Y la gran dificultad, de nuevo como contexto para comprender el alcance de este trabajo, la gran dificultad para sancionar una colusión es que son comportamientos que son muy difíciles de pesquisar. Ocurren en forma encubierta, oculta, disimulada, y al ojo de los observadores externos perfectamente puede verse, y de hecho se ve, como una conducta absolutamente lícita. A esto se agrega, yo creo muy importante, que son conductas, los carteles, que no tienen una víctima o un afectado preciso. Por lo tanto, nuevamente, son conductas que es muy difícil pesquisar. Para que se entienda mejor, un ejemplo típico: en la asignación de licitaciones públicas, un grupo de competidores puede acordar un patrón para rotarse la asignación de licitaciones que se hacen en forma periódica, y esa asignación, a los ojos del organismo público que asigna la licitación, que define usted va a ser el encargado de proveer este bien, tiene una apariencia de licitud. Sin embargo,
lo que hay detrás es que hay este acuerdo con un esquema en virtud del cual los oferentes ya han conversado, se van a ir rotando o van a hacer ofertas que no sean realmente, que no sean reales ofertas, y por lo tanto después van a bajar esas ofertas, todo con el objeto de finalmente poder presentar precios que serían más altos, que van a ser más altos que aquellos que se presentarían, que se ofertarían en el caso que hubiese una real competencia. Plantea el autor, don Diego Montero, que la gran preocupación de las autoridades de libre competencia es justamente la detección de esta clase de acuerdos. Por eso justamente la introducción para señalar la dificultad de detectarlos. Y aquí es donde está la obsesión, que bien grafica el autor, la obsesión de aumentar la probabilidad de detección del cartel. Tradicionalmente alrededor del mundo, y Chile no es la excepción, la herramienta más extendida para detectar carteles ha sido la delación compensada. En nuestro país la delación compensada existe desde 2009. Y aquí, muy brevemente, también una muy pequeña observación de contexto. La delación compensada, según nuestra ley, y que toma legislaciones extranjeras, es básicamente que uno de los partícipes de la conducta ilícita de cartel pone en conocimiento de la autoridad antecedentes que son precisos, veraces y comprobables y que le permiten a la autoridad determinar o, formarse, generar evidencia respecto de la existencia del cartel. El artículo establece un hecho que es bastante relevante, que es como la puerta de entrada de la propuesta, que es que las decisiones acerca de carteles a nivel mundial, o sea, la cantidad de sentencias, han ido bajando permanentemente en los últimos años. Y de la misma forma, a nivel mundial, ha ido bajando el número de delaciones compensadas. Y Chile no es la excepción en esta tendencia. Esto inmediatamente nos tiene que generar esta alerta, que es vinculado a lo que les venía diciendo y lo que señala el autor, que es que la delación compensada es, por antonomasia, el método para la detección de carteles. El autor entonces pone de relieve un consenso, que es que no se puede confiar solamente en la delación compensada como un método reactivo para desbaratar un cartel. O sea, no podemos estar a merced de que, a propósito de la inestabilidad dentro del cartel que genera la delación compensada, venga uno de sus partícipes y se delate, sino que se tiene que generar un foco, un esfuerzo en métodos más proactivos. También justamente la relevancia de estos métodos proactivos va a hacer que, de nuevo, con nuevas herramientas, aumente la probabilidad de detección de los carteles. Y dentro de ese contexto se pone de relieve en el artículo el uso de los screenings como métodos para generar evidencia respecto de carteles. ¿Qué es un screening? Y aquí voy a utilizar la definición que señala el autor en su propio artículo. Es un método basado en datos por el cual, lo leo justamente porque lo estoy tomando textual, por el cual patrones sospechosos indicativos de una posible actividad de cartel pueden ser identificados. Luego el artículo, ¿qué es lo que hace? Detalla específicamente los dos tipos de screening que existen. Por un lado, los screenings estructurales y por otro lado, los screenings conductuales, que son aquellos en los cuales se centra particularmente la reflexión. En el caso de un screening estructural, la verdad es que es un trabajo, es un análisis que se hace con absoluta regularidad en un análisis de libre competencia y que todos convenimos que no va a generar una evidencia de la existencia de un cartel, sino que más bien lo que permite perfilar es un cierto mercado que puede tener una cierta proclividad por sus características estructurales
a que dentro de él se generen carteles. Entonces, en un screening estructural se analizan elementos tales como la participación de mercado y la estabilidad de las participaciones de mercado a través del tiempo, la concentración del mercado, a mayor concentración, por supuesto, que es más fácil cartelizarse, que un mercado tenga grandes barreras de entrada, de nuevo, con grandes barreras de entrada es más fácil cartelizarse o mantener un cartel, que el producto sea un commodity, que haya transparencia en los precios. Yo creo que son un conjunto de elementos que ilustran bien qué se analiza en un screening estructural. En el caso de screenings conductuales, que es aquello que toma la atención de este artículo, justamente lo que se hace, lo que se busca es analizar datos que puedan dar cuenta de un comportamiento que pueda ser compatible o indicativo de un cartel. ¿Y qué tipo de información vamos a revisar en un screening conductual? Revisión de series de precios de los distintos competidores, buscando pics de aumentos de precios, o por otro lado, guerras de precios. Hago así porque así se ven las guerras de precios en un screening conductual, o por otro lado, pics de bajadas de precios, o por otro lado, estabilidad en las participaciones de mercado, en los precios, o en el caso de licitaciones vamos a poder ver patrones de rotación en la asignación de las ofertas, patrones de ofertas descalificadas, etc. Ahora, ¿cuál es el gran desafío de hacer un screening? Que son explicadas por el autor en este artículo. Una primera cosa es la obtención de la información. La cantidad y la calidad de los datos que se requieren para poder hacer un screening conductual es inmensa. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que sean datos desagregados, a cuestiones tan pedestres como que estén en un soporte que se pueda utilizar, que no estén en papel. Porque si tengo información de series de precios y están en papel, eso significa un trabajo muy intensivo en recursos humanos de algo tan pedestre como que alguien tenga que tomar esa información e ingresarla a una herramienta digital. Que sea posible extraerlos con facilidad. Por ejemplo, recuerdo el caso de la colusión en las licitaciones de medicamentos, que fue condenado ya por la Corte Suprema hace algunos años, en los cuales la información que venía desde Chile Compra, eran licitaciones públicas realizadas a través de Chile Compra, mucha información estaba ahí, pero no existía una capacidad de extraer la información de forma automática desde la página de Chile Compra y por lo tanto, de nuevo, había que hacer contactos con la autoridad respectiva o había que hacer un trabajo muy intensivo en horas de persona. Y que todos los datos, además, puedan ser robustos para hacer distintos tests. El autor lo que señala, se enfoca en que hoy en día es muy importante la capacidad de tener o que se desarrollen herramientas de machine learning, que es una forma de inteligencia artificial para extraer mejores datos. Y también avances en lo que se llama web scraping. ¿Qué es web scraping? En vez de pedir información a un competidor o pedirle información a una autoridad, el web scraping consiste en que, por ejemplo, yo puedo obtener información desde las páginas, voy a poner este caso hipotético, informaciones de precios, por ejemplo, las podría obtener a través de una herramienta de inteligencia artificial desde las páginas de distintos retailers. Ahí hay información invaluable respecto de precios, pero necesito una herramienta para poder extraerla. En segundo lugar, el autor destaca la importancia de la generación de capacidades en las agencias de competencia, herramientas informáticas y las competencias profesionales especializadas. Y en tercer lugar, y yo creo que aquí está el meollo del asunto,
el objetivo y el alcance para el cual se puede usar un screening. Este es el tercer punto que yo quisiera destacar. Y aquí yo creo, cuando llega el artículo a esta parte, creo que aquí es donde el autor sincera la situación y quizás muestra que el título del artículo quizás fue un poco ambicioso. ¿Por qué? Porque justamente los screenings de carteles hoy en día no tienen la capacidad de ser utilizados como prueba justamente para probar una colusión como una prueba autónoma. Son utilizados como prueba indiciaria, son utilizados como una prueba que acompaña a otra prueba, pero la prueba directa de la existencia del acuerdo es insustituible para lograr una sentencia condenatoria. ¿Para qué sí se puede usar un screening? Y esto, digamos, lo reconoce el artículo, para dar inicio a una investigación, como por ejemplo en el caso Ampollas, en donde lo que se recibió fue una denuncia una denuncia, me parece, del Ministerio de Salud, que tenía un screening sencillo, dentro de las posibilidades de lo que podía hacer, por supuesto, la autoridad en ese caso, o para fundar la ejecución de medidas intrusivas, para posteriormente hacer justamente recabar antecedentes y que ojalá lleven a una delación compensada. Creo que el trabajo es muy interesante, especialmente en lo que se refiere a el análisis acerca de las herramientas de Machine Learning como método de inteligencia artificial para poder avanzar en la extracción de información que nos puede ayudar quizás en un futuro a poder crear convicción mediante los screenings de libre competencia. Paso ahora al segundo trabajo. Si esa es la idea, le pregunto a David Jaime, inmediatamente presentar acerca del segundo trabajo. Perfecto. El segundo artículo es de la abogada Josefa Escobar, quien se pregunta acerca de la especialidad de las agencias regulatorias en nuestro país. Desde ya las agencias regulatorias son un tema muy interesante y del que en nuestro país hay un cuerpo de literatura que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años, yo diría, generando una cantidad de trabajos bastante interesante y sustanciosa. La pregunta inicial, cuando uno habla de agencias regulatorias, es ¿por qué la clase política querría delegarle competencias tan importantes a entidades regulatorias que son más o menos independientes? No más o menos, sino que más o menos independientes. Y respecto de esa pregunta, el núcleo de la literatura normalmente ha sido los análisis justamente de por qué una autoridad política querría delegarle a entidades burocráticas los problemas que enfrentan y los controles que utilizan. Pero en los años más recientes ha habido una literatura que se centra en las agencias regulatorias mismas y su atributo. Y a este grupo pertenece el trabajo que nos presenta Josefa Escobar. A modo de contexto, en nuestro país las agencias regulatorias tienen una tradición bastante antigua, a diferencia de Europa, en donde empezaron a crearse más o menos en los años 80. En nuestro país, como bien señala la autora, tenemos una tradición que viene desde la misión Kemmerer más o menos en los años 20. Por ejemplo, la superintendencia de bancos en nuestro país fue establecida en 1925 y la superintendencia de compañías de seguros en 1927. Esto es bastante anormal en un buen sentido, que tenemos una tradición de entregarle estas facultades a organismos más o menos independientes del poder político. La autora, siguiendo a Pardov, identifica 3 grupos de agencias regulatorias en nuestro país.
los que podríamos llamar superintendencias, comisiones, servicios públicos. Por otro lado, algunas autonomías constitucionales, como el Banco Central y la Contraloría. Y finalmente agrupa algunas agencias como el Consejo para la Transparencia, el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia y el panel de expertos, el panel eléctrico de expertos. Respecto de la pregunta específica, el paper parte de la premisa de que distintas agencias son percibidas con distintos grados de especialidad por los expertos y expertas que son usuarios de estas agencias o que trabajan con ellas. Y el paper lo que hace es que trata de explicar cuáles son los factores que pueden capturar esta percepción. Respecto a la especialidad, la autora utiliza el concepto de Tapia y de Cordero, que se fija en dos elementos: la expertise, es decir, un elevado conocimiento de un área específica, y la experiencia, es decir, la acumulación de dicho conocimiento. Aquí yo me tomo la patudez de hacer una sugerencia, que es para futuros trabajos en la materia. Quizás se podrían beneficiar de tomar una postura respecto de la especialidad de la agencia. Este atributo es algo que se considera beneficioso, es un riesgo, o quizás puede ser ambas cosas. Por una parte, desde ya yo creo por una parte que la especialidad puede ser una característica deseable, en el sentido que justamente una de las razones para crear un regulador es que la repartición política no tiene las capacidades, la especialidad justamente para dar cuenta, resolver problemas de política pública que cada vez son más y más técnicos. Pero por otro lado, una excesiva especialidad puede volverse en contra de la agencia, aislándola del resto del ecosistema y dándole lo que se llama la visión de túnel regulatoria. Tanta especialidad y no veo absolutamente nada más que eso. La autora eligió 22 agencias y le preguntó a expertos y expertas del mundo de la regulación respecto a su percepción de especialidad. Los expertos le contestaron, expertos y expertas, eligiendo como las más especialistas a la FNE, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Banco Central, el Panel Eléctrico, la Comisión Nacional de Energía y la Comisión para el Mercado Financiero. Y para poder explicarse las variables, para poder explicar esto, la autora selecciona una serie de variables: el número de divisiones operativas, el personal total, la proporción de profesionales y directivos dentro del total de los funcionarios, el sueldo promedio de directivos y profesionales y la proporción del personal ubicado fuera de la región metropolitana. En cualquier trabajo de esta naturaleza siempre hay un sesgo desde el autor. Todos caemos siempre en ese peligro. Por lo tanto, siempre hay que ser muy cuidadoso con la elección de las variables. Esto es una prevención a título general. Desde ya, cuando leí el trabajo, se me representaron dudas respecto a si el número de divisiones operativas era un factor relevante. Y también respecto a si era un factor relevante la presencia mayor o menor digamos, en el territorio afuera de la región metropolitana. La autora lo plantea como que la presencia, digamos, a nivel nacional significa un mayor perímetro regulatorio y, por lo tanto, menos especialidad. La vinculación que yo veo es que al estar presentes digamos, cuando una agencia está presente en regiones, no solo a nivel central, sino que en regiones, eso implica que necesita atender a audiencias más diversas. Y me voy a referir al final al tema de la audiencia. Como resultado, y ya concluyendo, la autora concluye que la percepción de especialidad que ven los expertos y las expertas se encuentra guiada por 3 elementos: el sueldo promedio que reciben los directores de las instituciones, en segundo lugar, las remuneraciones de los profesionales y de los directivos, y en tercer lugar, la proporción del personal que se encuentra dentro de la región metropolitana en relación con el total del personal de la agencia.
el resto de las variables relacionadas con las divisiones operativas, el personal total y la proporción de los profesionales directivos respecto al total, la autora concluye que no tienen una relevancia para explicar la especialidad. Aquí, como un aporte, creo, si se me permite de nuevo, creo que hay una variable que podría capturar mejor la percepción de especialidad. Habría que ver cómo se enuncia, que creo que tiene que ver con este punto que yo decía de las audiencias, entendiendo las audiencias como los públicos destinatarios, o los individuos o grupos que observan a la organización desde diferentes perspectivas y juzgan sus acciones. Esto es de Carpenter, que es un autor estadounidense. Si vemos las agencias más especializadas en la percepción de los expertos, se trata de agencias regulatorias del ámbito de la regulación económica y de la energía. Y le estamos preguntando justamente a expertos de la regulación. Eso es lo que nos señala la autora. Entonces, estamos teniendo un conjunto de personas que justamente son la audiencia, son una élite de expertos desde el mundo público, privado y las universidades, centradas en el Valle Central de Chile, como decía un profesor mío de la escuela, que ellos justamente son la audiencia de estas agencias. Por lo tanto, parece evidente que ellos mismos las consideren que son especializadas. Ocurre este fenómeno de que se están mirando ellos mismos. Si vamos para el otro lado, a las que se encontraron como menos especializadas, por ejemplo, la Contraloría o el Servicio de Impuestos Internos, nos damos cuenta o el CERNAC, nos damos cuenta que tienen audiencias mucho más diversas. El CERNAC, además de hablarle a una élite de reguladores, le habla a todos y cada uno de los consumidores de Chile. Por lo tanto, no va a haber esta percepción de especialidad. Y aquí un último elemento. La presidenta del Consejo del Banco Central no sale en un matinal explicando la política monetaria. El director del CERNAC, por supuesto que tiene que salir en un medio de esa naturaleza para dirigirse a esta audiencia. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante que podría ser considerado para futuros desarrollos de este trabajo tan importante acerca de las agencias regulatorias. Muchas gracias, profesora Rivas. Muchas gracias, profesora Virginia Rivas. Siguiendo con nuestra programación, la tercera exposición está a cargo de la profesora Erika Isler Soto, quien es abogada de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado de la Universidad de Chile y magíster y doctora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue abogada de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor entre los años 2008 y 2011 y actualmente se desempeña como investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Chile, contando con diversas publicaciones sobre la materia. Le damos entonces la palabra a la profesora Erika Isler. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al profesor Jaime Gallegos por la invitación a presentar estos dos artículos, los cuales ambos me gustaron mucho. Les voy a contar a continuación por qué. Felicitaciones, por cierto, a todo el equipo de redacción, de edición, al director Rafael Vergara. Esta es una revista muy antigua, los números más antiguos son ya de la década del 60, así que lleva mucho tiempo, y cuesta mucho perseverar en una empresa como esta. Así que muchas felicitaciones a todo el equipo de la revista de Derecho Económico. En esta ocasión se me ha pedido comentar dos artículos, uno de Chile y uno de Colombia. Ambos se refieren al derecho de consumo desde distintas perspectivas. En el artículo chileno se refiere en concreto a la inteligencia artificial y el artículo colombiano se refiere a las cláusulas abusivas. Entonces es una suerte poder comentar los dos porque en realidad nosotros como chilenos miramos con bastante detenimiento la literatura del derecho de consumo tanto de Colombia, y otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil, pero Colombia es un gran referente para nosotros, así que la verdad fue una gran oportunidad leer estos dos artículos. Bien, los artículos tocan varias temáticas interesantes y por razones de tiempo me voy a referir a algunos puntos concretos de ellos.
bien, y por supuesto los invito a leer ambos porque son un verdadero aporte al derecho de consumo y un poco más allá, porque la verdad es que no solamente se refieren al derecho de consumo, sino que se insertan también, en el caso del artículo chileno, al derecho de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, y en el caso colombiano la contratación por adhesión, que es una temática que nosotros, como les decía, miramos con mucho detenimiento la experiencia colombiana. El primer artículo se titula La inmersión de la inteligencia artificial en las relaciones de consumo, impacto en cuanto a las falencias de la normativa chilena. Este texto fue redactado por dos autoras, María Hamilton y Daniela Ahumada, y es una temática en primer lugar muy interesante porque es una temática contingente. Sabemos nosotros que está en discusión, ¿cierto? Se está abordando esta temática por parte de las autoridades, cómo regular la inteligencia artificial y en concreto su impacto no solamente en el derecho de consumo, sino que en el derecho en general. Bien, ahora, ellas en concreto se refieren a la temática del derecho de consumo y me parece que es particularmente relevante atendido a que la inteligencia artificial tiene un uso también bastante doméstico. Bien, en otros países, según ellas mismas comentan y según vamos a aludir brevemente a continuación, efectivamente la inteligencia artificial ha sido objeto de consideraciones jurídicas profundas. Nosotros queremos ir para allá, vamos a ver de qué manera, pero atendido a que la inteligencia artificial dejó de ser una instancia que es desconocida para la comunidad y se inserta directamente dentro de la vida cotidiana. Ya todos probablemente tenemos algún dispositivo robot en nuestra casa, sabemos que el uso de autos inteligentes está cada vez más difundido en otros países y va a llegar con mucha fuerza en algún momento también a Chile. Tenemos que estar preparados entonces para ese momento. Esta temática de la inteligencia artificial, como les comentaba, no ha sido profusamente investigada en el caso del derecho chileno, así que desde ya el artículo es un aporte. Han habido aportes anteriores, por ejemplo, de los profesores Carlos Amunati, Natalie Walker, Isabel Cornejo, pero sin duda hace falta y siempre es bienvenido un esfuerzo adicional, dado su poco tratamiento en el caso chileno. La metodología del artículo fue una metodología principalmente dogmática, pero también se revisó el derecho comparado, las experiencias comparadas, principalmente la experiencia europea y de Estados Unidos. A partir de ello, las autoras realizan un diagnóstico, y con esto voy a principiar el comentario, y el diagnóstico de las autoras es que no existe una regulación suficiente que aborde la inteligencia artificial en general, pero principalmente a propósito de la relación de consumo, ¿bien? Y por lo tanto, ellas invitan al legislador chileno a hacerse cargo de esta temática. ¿Por qué? Tal como ellas mismas explican, el hecho de que no tengamos una regulación suficiente no significa que nosotros no utilicemos la inteligencia artificial. Es decir, nosotros efectivamente en la práctica existe este fenómeno en Chile y por lo tanto el legislador tiene que hacerse cargo, porque si ello no ocurre va a ser regulado y abordado desde normas inidóneas, es decir, normas que fueron dictadas para otros efectos. Bien, las autoras en este sentido valoran la circular del CERNAC. Sabemos que a nivel con rango legislativo la legislación prácticamente no existe, pero no obstante con rango administrativo el CERNAC intentó hacerse cargo de esta insuficiencia mediante la dictación de una circular que propone ciertas directrices sobre responsabilidad, deberes de información, etc. Las autoras valoran este esfuerzo del Servicio Nacional del Consumidor, pero correctamente a mi juicio señalan que es insuficiente. Se requiere entonces una regulación, por supuesto, más completa y que además tenga un rango normativo mayor de tal manera que la protección de los consumidores pueda ser adecuada. A continuación me voy a referir a tres temáticas que las autoras ¿verdad? Tratan en su artículo, referentes y que evidencian la insuficiencia de la legislación chilena. Bien, y con eso voy a culminar entonces este primer comentario. La primera temática dice relación con la posibilidad de que la inteligencia artificial integre una relación de consumo. Las autoras así lo sostienen, ¿verdad? Dicen que efectivamente la inteligencia artificial puede ser objeto de una relación de consumo, en el sentido de que el prestador de servicio o incluso el vendedor pueden ofrecer al público consumidor dispositivos que se refieran o que incluyan inteligencia artificial.
Bien, ellas incluso hablan un poco más ampliamente del consumo digital, es no solamente la inteligencia artificial, sino que también dispositivos o prestaciones digitales como podrían ser aquellas que otorgan ciertas plataformas, incluso hasta redes sociales. Bien, entonces ellas amplían un poco el ámbito de investigación. Las autoras, a mi juicio correctamente, sostienen que efectivamente la inteligencia artificial puede integrar una relación de consumo en el objeto, ¿cierto? Y adicionalmente señalan que la importancia de investigar este particular objeto radica en que existiría o se agregaría a la asimetría que existe entre el consumidor y el proveedor, la asimetría presunta. Nosotros presumimos actualmente de que por el solo hecho de ser destinatarios finales de un bien o servicio somos desiguales, es decir, tenemos una vulnerabilidad, presunta respecto al proveedor. Y ellas agregan que en este caso se incrementa la vulnerabilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hablan del proveedor complejo. Es decir, en este caso el proveedor es más desconocido aún al consumidor. ¿Bien? Es decir, si normalmente nosotros no tenemos como conocimiento de la industria, por ejemplo, cómo se fabrica un producto, bueno, cuando interviene la inteligencia artificial, el desconocimiento es mayor aún. No tenemos esas competencias. Es importante la noción que las autoras introducen acerca del proveedor complejo, puesto que se lo podría oponer a un consumidor vulnerable, que es una temática que no está tratada expresamente en la ley de protección. Es decir, en este punto el artículo podría constituir un avance en el sentido de reconocer que efectivamente hay consumidores de vulnerabilidad agravada. ¿Bien? ¿Por qué razón? Bueno, normalmente nosotros estudiamos la vulnerabilidad agravada, por ejemplo, por razones de edad, los menores, las personas mayores, por razones de alguna discapacidad, pero ellas agregan entonces esta vulnerabilidad que podemos llamar que es una vulnerabilidad tecnológica, pero probablemente transitoria, no acompaña al ser humano durante toda su vida, ¿cierto? Entonces, ahí hay un primer aporte en el sentido de que puede servir para la construcción de la noción de consumidor vulnerable en oposición a un proveedor complejo. En segundo lugar, el artículo se refiere a los regímenes de responsabilidad. Y en este punto, cuando uno lee el artículo completo, puede sistematizar de que aborda dos temáticas distintas, ¿ya? Primero, la calidad. Ellas hablan de la conformidad de la prestación. Y segundo, la seguridad, es decir, la integridad. Efectivamente, cuando los estatutos de regulación, de reguladores de la relación de consumo instauran las acciones y efectivamente cuando regulan las anomalías de la prestación, que puede ser un producto o servicio, distinguen entre la conformidad y la seguridad. La conformidad se refiere a la calidad del bien, es decir, por ejemplo, el robot cocina, por ejemplo, que no funciona, ¿bien? Y en el caso de la seguridad nos referimos al resguardo de la integridad de la prestación. El mismo robot cocina que en realidad estalla y, por ejemplo, se introduce una partícula en el ojo del consumidor. Son dos temáticas distintas. La primera se vincula con bienes jurídicos disponibles y la segunda con bienes jurídicos no disponibles. Por eso suelen ser tratadas por el legislador de manera diversa. En cuanto al primer punto, las autoras se refieren a la conformidad, es decir, a la calidad en el consumo. Esta temática usualmente es regulada en los regímenes de derecho del consumidor a través de las garantías de conformidad, ¿ya? Y aquí hay varios puntos de análisis. El primero es qué se entiende por no conforme. Las autoras adoptan un criterio amplio, ¿verdad? Dicen que la conformidad es en un sentido amplio. Y efectivamente, este es el sentido actual conforme al cual se entiende la no conformidad. De hecho, hoy en día, cuando uno estudia el incumplimiento en el derecho de consumo, uno estudia que cuando la prestación, el bien, no cumple exactamente con aquello que me prometieron, se produce esta disconformidad y por lo tanto la entrega defectuosa ni siquiera cumple con el contrato. ¿Ya? Es decir, en virtud de una compraventa, por ejemplo, la entrega defectuosa no agota el contrato, no extingue la obligación del proveedor, del vendedor. ¿Bien? Hubo una sentencia reciente, precisamente, seguramente la vieron en la prensa, de una multa bastante abultada, precisamente por incumplimiento de la conformidad porque la entrega había sido defectuosa. ¿Bien? Las autoras entonces adoptan este sentido amplio de la no conformidad.
Pero por otra parte, hay causales de no conformidad y hay responsabilidad derivada de la no conformidad. Tradicionalmente, tal como les había comentado, la no conformidad se trata desde las garantías legales. En el caso chileno, confiere al consumidor de cambiar el producto, solicitar su reparación o solicitar la devolución del precio, pero instaura también una acción indemnizatoria en favor del consumidor destinada a resarcir los perjuicios causados en y por el producto. ¿Bien? Y aquí viene otro punto interesante que es tratado por las autoras que se refiere a los datos personales. ¿En qué sentido? La no conformidad puede causar un daño en la prestación, el robot, qué sé yo, que no funciona, pero puede causar daños a causa de la prestación. Y estos segundos daños no son en la prestación misma, sino que lesionan la integridad del consumidor. ¿Bien? Típico caso, la sustracción de datos personales o el tratamiento no consentido de datos personales. Ellas mismas se refieren justamente a los daños causados por la vulneración de la normativa sobre datos personales. Bien, nosotros sabemos que tenemos una legislación chilena que se refiere al tratamiento de los datos personales en general, aplicable también al derecho de consumo. De hecho, han habido varias acciones y sentencias en que se condena en sede de consumo por vulneración de la ley 19.628. Pero en el caso de las prestaciones digitales esto adquiere una importancia mayor, porque usualmente la prestación digital conlleva la solicitud de tratamiento de información de datos personales. Bien, entonces aquí lo que hay que indagar, como ellas bien explican, es de qué manera el consentimiento para el tratamiento de estos datos personales ha sido efectivamente adecuado y pertinente. Esto se encuentra totalmente en línea con la Directiva Europea 770, que es la directiva sobre conformidad que se refiere a prestaciones digitales, en el sentido de que efectivamente alude a los daños causados por vulneración de la norma sobre tratamientos digitales, pero agrega un punto que nos interesa mucho a nosotros, sobre todo después de la reciente sentencia de la Corte Suprema, y es que cuando se refiere al acto oneroso, ¿cierto? Esta directiva dice, el acto oneroso es aquel que se obtiene en que el consumidor entrega un precio, pero agrega, el precio puede ser también un dato personal. Bien, como decía este documental de Netflix, si el servicio es gratuito es porque el precio es uno, ¿cierto? Y esto se acoge entonces expresamente por esta directiva. El segundo régimen de responsabilidad vinculado con la inteligencia artificial se refiere a la seguridad, es decir, qué ocurre cuando este producto, esta prestación causa un daño, y por eso está muy vinculado con la segunda dimensión de la conformidad, la acción indemnizatoria. Bien, ¿quién responde? El fabricante, el dueño, como una especie de responsabilidad por el hecho de las cosas. El consumidor, por ejemplo, cuando adquiere este producto, se le otorga una personalidad jurídica propia al robot o a la agencia, en este caso artificial. Se debe contratar un seguro de responsabilidad civil de tal manera que se diluya la responsabilidad. Bueno, son preguntas que se hace la normativa europea aludida por las autoras en este caso. Bien, no existe hoy en día consenso en torno a esta temática. Y por lo tanto, este abanico se encuentra ampliamente establecido dentro de quienes estudian la responsabilidad por dispositivos por agentes artificiales. Bien, en este punto también resulta importante considerar que la determinación del sujeto pasivo incidirá también en la indagación de la culpa, es decir, el régimen por inteligencia artificial es un régimen de responsabilidad objetiva, se debe acreditar la culpa. ¿Qué ocurre con el diseño e instrucción defectuosa? ¿Ya? Porque en ocasiones es posible que el daño provenga de, nosotros cuando estudiamos derecho de consumo hablamos del defecto de diseño, cuando la instrucción se hizo mal, ¿bien? Pero, tal como las autoras señalan, la instrucción, una parte la realiza el fabricante, hay otra parte de la instrucción que la puede realizar muchas veces el consumidor y en otras ocasiones la instrucción es una autoinstrucción que se formula el propio dispositivo a partir de la información previamente recibida por parte de un ser humano, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial emula las actividades del ser humano. En Chile, las autoras diagnostican que efectivamente no tenemos una ley que regule la responsabilidad por inteligencia artificial, a lo cual cabría agregar, a mi juicio, que tampoco tenemos una ley
general que se refiera a la responsabilidad por productos y por lo tanto aquí tenemos una doble deficiencia, es decir, no tenemos ley que regule inteligencia artificial, pero tampoco tenemos una ley que regule responsabilidad por productos, que podría haber sido entonces este régimen supletorio, ¿bien? Y a raíz de eso es que no nos queda otra que recurrir a normas de la ley de protección que fueron dictadas para otros fines, ¿bien? Y por lo tanto no son idóneas para abordar la inteligencia artificial. Y otro punto muy interesante, y con esto culmino el primer comentario, es que las autoras se refieren también a una arista que usualmente es poco tratada a propósito de la disconformidad y la seguridad, que se refiere a la postventa y la atención al público, ¿bien? Entonces ellas efectivamente señalan que la atención al público no puede realizarse únicamente mediante dispositivos de inteligencia artificial en la medida que no logren elaborar una comunicación adecuada y pertinente con el consumidor. Hay un proyecto de ley, las autoras también así lo señalan, CERNAC protege, que efectivamente establece deberes de postventa que en el fondo por los cuales se permita una interacción adecuada entre el consumidor y el proveedor de quien se reclama algún tipo de responsabilidad. El segundo artículo se denomina el control de las cláusulas abusivas en contratos de adhesión como garantía de protección a los derechos del consumidor en Colombia. Sus autores son Walter Cadena, Javier Domínguez y Jenny Patiño. Bien. En concreto, el propósito de este artículo fue analizar el estatuto colombiano y se circunscribieron fundamentalmente al estatuto del consumidor, ciertas normas del régimen común y algunas disposiciones también establecidas a propósito de los contratos financieros. Y su propósito fue analizar si es que la normativa sobre contratación por adhesión era adecuada y pertinente para resguardar los derechos del consumidor en cuanto a los catálogos de cláusulas abusivas. Bien, en concreto, se refieren, como habíamos dicho, al Estatuto del Consumidor, ciertas normas del derecho común y ciertas normas relativas a la prestación financiera que conformarían entonces el sistema de abusividad. Los autores, correctamente a mi juicio, parten de la base de que la contratación por adhesión no es en sí mismo dañina ni lesiva, ¿ya? Efectivamente, la contratación por adhesión presenta beneficios, disminuye los costos de transacción, permite la contratación a distancia, sobre todo imaginémonos nosotros en un caso de pandemia como el que nos tocó vivir, permite que la contratación siga funcionando, disminuye los costos de transacción, acelera la contratación. Entonces es un fenómeno que es bastante beneficioso. Lo que no es beneficioso es el abuso del contrato por adhesión. Bien, esto es similar a la discriminación, ¿cierto? La discriminación en sí no es lesiva, pero sí es lesiva la discriminación que es arbitraria o contraria a la razón. En este punto, los autores, el diagnóstico que realizan los autores, y con esto partiré el comentario, es que la legislación colombiana es insuficiente para abordar adecuadamente la protección del consumidor en el ámbito de la contratación masiva. Bien, y sobre este punto, los autores se refieren básicamente a dos temáticas. La primera la tratan mucho más profusamente, que son las causales de abusividad. Y la segunda temática, que es tratada en menor medida, pero también es mencionada en alguna medida, que es la ineficacia derivada de estas cláusulas abusivas. En cuanto al primer punto, que son las causales de abusividad, los autores las sustentan de manera genérica en la buena fe y en la búsqueda del equilibrio contractual, ¿ya? Esto efectivamente es así. De hecho, en nuestra legislación, la legislación chilena, hay una causal genérica de abusividad. Tenemos un artículo 16 que contempla las causales de abusividad, pero adicionalmente una causal, la última causal es genérica, ¿cierto? Y ahí se consigna a estas cláusulas que atenten contra la buena fe y formulen un desequilibrio contractual que sea impresentable desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se alude a estos dos elementos de la abusividad. El régimen jurídico aplicable a las cláusulas abusivas en Colombia, de acuerdo a los autores, sostienen que es doble. En primer lugar, hablan del establecimiento de un control de fondo a partir de las normas comunes, ¿bien? Y en segundo lugar, se refieren al estudio de las cláusulas abusivas de acuerdo a las causales establecidas
en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en el caso de ellos, denominado Estatuto del Consumidor. ¿Por qué es importante este doble régimen? Primero, los autores dicen, porque si hay un doble régimen, es porque hubo una preocupación del legislador. Bien, es decir, hay una preocupación del legislador por abordar las cláusulas abusivas. No obstante, en la práctica, revisando las normas, es insuficiente, agregan los autores. A mi juicio, habría que agregar que esta doble regulación, es decir, cuando existe un régimen común que aborda las cláusulas abusivas o la contratación por adhesión, y luego esa temática también es abordada desde el derecho de consumo, surge un nuevo desafío, que es determinar qué vínculo existe entre el régimen común y el Estatuto de Protección al Consumidor o Estatuto del Consumidor, que podría ser un régimen de concurso, es decir, el consumidor podría tener a su disposición todas estas acciones, tanto las del derecho común como las de la norma de protección al consumidor, o bien de subsidiariedad, por ejemplo, argumentando una especialidad por la cual eventualmente primen las normas de protección al consumidor y luego subsidiariamente se van a aplicar las del derecho común. Bien, esto es particularmente importante para nuestro derecho, dado que en Chile, y por eso les decía que nosotros miramos mucho la experiencia colombiana, dado que en el caso chileno, la regulación de la contratación por adhesión se encuentra principalmente en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Allí está el control de fondo de los contratos por adhesión. Algunas normas encontramos aisladamente en el Código de Comercio, por ejemplo, a propósito del contrato de seguro, pero el Código Civil no regula la contratación por adhesión. Y este desafío ha planteado en Chile la disyuntiva acerca de si yo puedo controlar el contrato por adhesión, el fondo del contrato por adhesión, únicamente invocando el Código Civil, sin aludir a la Ley de Protección. ¿Por qué? Porque efectivamente hay contratos por adhesión que no son de consumo, porque efectivamente se ha advertido que existen desigualdades materiales que sitúan a una parte por sobre la otra, siendo que una no es proveedor y la otra no es consumidor. Pueden ser perfectamente dos comerciantes, dos personas particulares privadas, ¿verdad? Pero en que una es más poderosa que la otra. Por eso nosotros nos hemos cuestionado de esto, ¿bien? Y sobre este punto, por ejemplo, algunos autores han sostenido en el caso chileno que efectivamente es posible controlarlo, ¿ya? A partir de la invocación de las reglas de la buena fe. Si bien el Código Civil no exige la redacción de un contrato conforme a los estándares de la buena fe, exige su ejecución. Y por lo tanto, se ha sostenido que si se exige su ejecución de buena fe, es porque primero se exigió su redacción de buena fe. Hay una sentencia también muy interesante arbitral de José Joaquín Ugarte, está publicada en la revista Derecho, de la revista chilena de Derecho, con un comentario del profesor Barahona en que efectivamente se controló el fondo de un contrato de tiempo compartido invocando únicamente las reglas de la causa del Código Civil, así que ahí tenemos nosotros un antecedente. Luego, en relación con los catálogos de cláusulas abusivas, me parece a mí que hay dos puntos muy interesantes de rescatar. Primero, la transparencia. ¿Por qué? Porque los autores, si bien se refieren a los catálogos de cláusulas abusivas, los autores adicionalmente aluden a la abusividad por falta de información. Bien, esta causal de abusividad, que es la causal de abusividad por falta de transparencia, suele ser una causal atípica. En general se suele construir, ¿ya? Es decir, en general los catálogos de cláusulas abusivas no aluden a una abusividad especial por falta de información, pero la literatura suele extraerlo del derecho a información y de la exigencia de transparencia. Bien, entonces aquí los autores insertan una temática novedosa que para nosotros es muy importante y que en Chile ha sido tratada, por ejemplo, por los profesores Íñigo de la Maza, Francisca Barrientos y Rodrigo Momber, ¿bien? En que se refieren precisamente a la posible abusividad por falta de transparencia en ciertos contratos, ¿bien? En razón de dos requerimientos. La transparencia requiere básicamente dos elementos: el acceso a la información y la comprensión. Segundo aspecto importante en relación con las causales de abusividad, y que creo yo que puede ser muy interesante también para nuestro derecho, dice relación con la incidencia de las características del consumidor en la determinación de la abusividad.
¿En qué sentido? Los autores se refieren a la abusividad vinculada con ciertos consumidores situados en una especial vulnerabilidad, es decir, una especial ignorancia, como señalan ellos. Bien. Esto está muy vinculado con el primer artículo. El primer artículo también habla del proveedor complejo versus un consumidor que podríamos nosotros interpretarlo, ¿cierto? Como que adolecería de una vulnerabilidad agravada. Y acá ocurre algo parecido. Ellos dicen, mira, hay ciertos colectivos que son especialmente sensibles o tienen una ignorancia agravada respecto de ciertas temáticas y por lo tanto en este caso la abusividad se incrementa, ¿bien? Entonces esta arista que plantean los autores es muy interesante para nosotros en el sentido de que, tal como me referí, Chile no reconoce especialmente la vulnerabilidad agravada, ¿ya? En la ley de protección. Sí, el CERNAC ha dictado una circular sobre ello. Pero, perdón, disculpen, Amapola. Pero, perdón. Pero, en definitiva, la literatura ha extraído igualmente la existencia de esta categoría a partir, por ejemplo, del derecho a la no discriminación, de la invocación de ciertas normas constitucionales, etc. Entre ellos, los profesores Sebastián Campos y Edison Calahorra. ¿Bien? Y en este sentido, los autores agregan que como mecanismo idóneo de protección al consumidor en relación con las cláusulas abusivas, no basta con la instauración del catálogo, sino que además se requiere educar al consumidor. ¿Bien? Es decir, ellos dicen fortalecer la protección del consumidor en cuanto a su cultura. ¿Por qué es novedoso esto? Porque esto va en línea directamente con el tratamiento de la vulnerabilidad. Es decir, aquí, por ejemplo, si han leído los textos de la profesora Lilian San Martín, ella ha trabajado mucho la temática del derecho de desastres, ¿ya? Y ella explica que el desastre se presenta cuando existe una vulnerabilidad, ¿ya? En términos de responsabilidad, por ejemplo, dice, mira, si es que el deshielo se produce en la alta montaña y no hay nadie cerca, no es un desastre natural. Pero si el deshielo se produce cerca de una aldea, sí tenemos un desastre natural. ¿Y por qué es importante? Porque hay una aldea vulnerable. Cuando determinamos la vulnerabilidad, podemos nosotros intervenir esa vulnerabilidad. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Determinada la vulnerabilidad, hay que intervenirla, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué manera? Educando al consumidor. Finalmente, los autores, aunque muy en menor medida, se refieren a esta ineficacia derivada de las cláusulas abusivas, que es una ineficacia pro parte, ¿cierto? Una ineficacia que en el caso chileno discutimos su naturaleza, pero es más o menos claro que es una ineficacia pro parte y que suele distanciarse de ciertas características del derecho común, es decir, su prescripción, su régimen de quién puede solicitarlo, ¿cierto? De qué manera opera, si es de oficio o requiere si opera de pleno derecho o requiere declaración judicial. En este caso, las características pro parte de esta nulidad reclaman entonces una intervención distinta por parte del legislador en relación con el régimen de nulidad de los códigos civiles. Muchísimas gracias por esta invitación a comentar estos dos muy interesantes artículos y los invito desde luego a poder revisarlos. Muchas gracias, profesora Isler. Muchas gracias, profesora Erika Isler. A continuación, la cuarta exposición del día de hoy está a cargo de la profesora Vanessa Elizondo Cerda, quien es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Economía Aplicada en Montana State University de Estados Unidos. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y directora de su campus en la ciudad de Chillán, región de Ñuble. Muchas gracias aquí especialmente a Jaime, que me invitó aquí a comentar un artículo. Feliz de colaborar aquí con la Universidad de Chile, mi alma mater, y volver a juntar además con caras conocidas también por ahí, que hace tiempo que tampoco veo. En mi caso, a mí me corresponde presentar un informe que se denomina Thoughts on State Action in Ecuador, de Sucre Insurance Company Case. Lo digo en inglés porque, al igual que a Virginia, a mí también me tocó un artículo en inglés, y que los autores lo tradujeron como reflexiones sobre la acción del Estado en Ecuador, el caso de Seguros Sucre. Sus autores son Pablo Carrión Carrión, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de Ecuador, y Rubén Méndez de Ategui, de la Universidad Autónoma de Chile. El informe se basa en realidad en Ecuador,
normativa ecuatoriana. Y si yo tuviera que definir como el tópico que une todo, tiene que ver con el rol que puede tener el Estado en una economía. Algo que siempre se está discutiendo y que los autores tratan a propósito de precisamente el caso de la aseguradora Sucre. El artículo parte dando un contexto constitucional de Ecuador, por cuanto señalan, o para los autores, esta es la norma fundamental y por lo tanto cualquier decisión que se tome por cualquier órgano del Estado o por cualquier poder del Estado debe atenerse a lo que esta Constitución señala. Y en lo relativo al rol del Estado en la economía, citan el artículo 283 de la Constitución Política de Ecuador del año 2008 y que lo voy a leer para poder dar un poco de contexto y entender de qué trata el artículo. Este artículo señala que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Esa es la norma. Entonces los autores, citando esto y dando este contexto, se remontan a una vieja discusión entre economistas, básicamente a las posiciones que los economistas le han atribuido al Estado en la economía. Parte con la escuela clásica, para quienes el Estado no debería intervenir o su intervención debiera ser mínima, ¿ya? Hasta llegar, ¿cierto?, a lo que los autores denominan como la macroeconomía moderna, en la cual sí se aboga por una intervención del Estado, pero con un objetivo específico. ¿Cuál es este objetivo? Ejecutar políticas públicas que aumenten la inversión y el gasto público, con el objetivo, ¿cierto?, de estimular la demanda agregada y con ello acelerar la recuperación, ¿cierto?, en un periodo de depresión o desaceleración económica. Y por otra parte, una segunda función debiera ser la de implementar herramientas anticíclicas, precisamente para atenuar los efectos de un ciclo económico. Y acá puede ser un periodo de aceleración, o de desaceleración. A continuación, los autores señalan que para ellos la posición es la de los autores modernos, de la macroeconomía moderna, particularmente porque es la posición que se debiera seguir en Ecuador por la Constitución que ellos claramente reconocen de corte de izquierda, ya, porque ellos básicamente dividen esto entre derecha e izquierda. Y de ahí se pasan de lleno al caso de la compañía de seguros Sucre, que ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el problema que ellos plantean? Es que esta compañía es liquidada por un decreto presidencial el año 2021. Ya, compañía que es de larga data en Ecuador, que surge con capitales privados en el año 1944, pero que en 2011 pasa a propiedad estatal a través de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, desde el 2011 en adelante es una compañía estatal. ¿Y cuál es el cuestionamiento que hacen acá los autores respecto a los fundamentos de esa decisión de liquidación? Ya, el decreto señala como razones que esta compañía debe ser liquidada para efectos de fortalecer la libre competencia en el mercado de seguros en Ecuador. Sin embargo, los autores creen que este no es el caso, sino que más bien habría una motivación política, ideológica detrás de la decisión. Y como argumentos, ellos desarrollan una serie de datos económicos. ¿Ya? Parten, por ejemplo, con la participación de mercado de la compañía, que señalan que es cercana al 17%, indican que habría más de 30 otras compañías aseguradoras en el país, indican que, por ejemplo, que los activos de la compañía
estarían por sobre los 450 millones de dólares, y que en promedio, ya desde que existe esta compañía, sus utilidades serían entre 6 a 10 millones de dólares. Y señalan asimismo que la motivación que habría estado detrás, que podría ser una razón de eficiencia, ¿cierto?, o un mal desempeño financiero, no es el caso, salvo por el año 2020, que es el único año en que la compañía presenta pérdidas, que corresponde al año de la pandemia, ¿cierto?, y que se incrementara la cantidad de muertes asociadas al COVID y por lo tanto el cobro de seguros. Entonces, es producto de estos pagos que se explicaría la pérdida que presenta la compañía. Este artículo, en el fondo, ellos dicen, bueno, dadas estas razones, además dice, está categorizada en AA- por las securitizadoras, y que por lo tanto no se explica cuál es el motivo. Y termina el artículo, que es bastante breve, con 3 interrogantes a las que yo me voy a focalizar. La primera dice, ¿qué intereses motivaron la liquidación de una empresa? Segundo, ¿quiénes se vieron favorecidos con la decisión? ¿Cómo se distribuyó la cartera de clientes de Seguros Sucre entre las otras aseguradoras? ¿Qué criterios se utilizaron? Y la tercera interrogante que plantea es si el gobierno ecuatoriano habría tomado una decisión distinta bajo otros principios e ideologías, ¿vale? Es decir, básicamente si el gobierno hubiese sido de otro corte, ya, porque acá omití señalar que quien decreta la liquidación es un presidente que es de ideología de derecha, ¿ya? Y que maneja o que tiene que decidir esto bajo una constitución de izquierda, como que se señala, ¿ya? Lamentablemente los autores solo se hacen cargo de la primera interrogante. Y ellos señalan, nosotros creemos que más bien acá no hay una decisión fundada que no sea la ideología de querer, ¿cierto?, reducir el actuar del Estado en la economía. ¿Ya? Aquí no habría la razón de libre competencia que se señala, y básicamente se basan en estos datos económicos que se dieron, que aquí nuevamente yo tengo formación en libre competencia. Y normalmente y ya Virginia lo expuso cuando habló de los carteles, aquí no sería un caso de cartel, pero no basta con la participación del mercado para señalar o excluir una posible afectación a la libre competencia. Acá mucho más importante, por ejemplo, era ver cuál era la participación de las otras 30 aseguradoras, porque si esa es tan ínfima, este 17% sí podría eventualmente representar una posición de dominio. Por otra parte, dada la normativa y tratándose de una aseguradora estatal, sí podría, por ejemplo, haber normativa o incluso políticas internas de la administración del Estado que tendieran a favorecer a esta aseguradora, o que incluso hubieran subsidios a las primas de esta aseguradora, y que quizás a lo mejor no alcanzamos a llegar a un caso propiamente de libre competencia, pero sí a lo mejor de competencia desleal. Y todas estas partes no se hacen cargo de los autores, y personalmente considero que es un tanto liviano en lo que están diciendo, sin descartar que por supuesto hay una motivación política, pero creo que los argumentos fueron un tanto insuficientes para descartar el tema de la libre competencia, que ahí falta un poquito más de trabajo, pensando sobre todo en que uno de los autores sí tiene formación en economía. Entonces por ahí me falló un poquito. Respecto de las otras 2 interrogantes, lamentablemente los autores la plantean pero no se hacen cargo, ¿ya? Ahora, y ahí va, ¿cierto?, un poco mi crítica. Ahora, sí, ¿qué rescato del artículo? Es que estas 3 interrogantes son aplicables a nuestro contexto nacional. Y de hecho, nosotros hemos podido ver este tipo de interrogantes, particularmente respecto de qué hay detrás de ciertas decisiones que adoptan los órganos de la administración del Estado, sea el Poder Ejecutivo, sea el Poder Legislativo o incluso, ¿cierto?, servicios públicos. En particular, además, yo creo que otra cosa interesante de este artículo es que esto que plantean se puede extrapolar no solo a la desaparición de empresas públicas, que acá en Chile ha sucedido, ¿cierto? En los últimos, desde los 80 en adelante, nosotros tenemos una serie de privatizaciones de empresas públicas, en algunos casos con razones de eficiencia y desempeño financiero económico, pero en otras directamente es un tanto
espurio saber qué es lo que realmente está pasando y uno lo podría, ¿cierto?, asociar a razones directamente ideológicas, particularmente bajo una constitución como la del 80, que precisamente busca reforzar mucho el desarrollo de la persona en detrimento del Estado, ¿ya? Sin embargo, no es que se excluya al Estado del mercado. ¿Ya? El artículo 19, número 21, permite que el Estado pueda participar como empresa, pero sí le pone un límite que debe ser bajo las mismas condiciones que el resto de las entidades privadas. Eso por una parte. Por otra parte, también creo que esto es completamente aplicable a otras acciones en que el Estado tiene que tomar decisiones. Y de hecho, cuando yo leí este artículo, se me vino a la cabeza dos situaciones. Una muy reciente que dice relación, ¿cierto?, con la licitación del litio, ¿ya? De quién se iba a adjudicar los derechos de explotación del litio, donde la licitación se llevó a cabo bajo un gobierno de derecha y cuando asume el gobierno actual cuestionan completamente el proceso, la duración y particularmente la compañía que se adjudicó los derechos, ya que fue SQM. Y acá, ¿cierto?, de una forma de tratar de respetar la institucionalidad y poder ajustarnos a lo que establece la Constitución y nuestra normativa y no querer entrar a, ¿cierto?, dejar sin efecto la licitación, creo que de una manera muy positiva, el gobierno hizo que Codelco y SQM llegaran a una alianza, ¿cierto?, que no hace mucho se anunció esta alianza, en la cual se va a explotar de manera conjunta, ¿cierto?, por un periodo de tiempo, donde logramos lo mejor de dos mundos, que una compañía estatal finalmente se apropie de esto, que son grandes beneficios que está generando la explotación de litio, pero por otra parte se aprovecha, ¿cierto?, la innovación y la tecnología y el desarrollo que hizo una compañía privada como es SQM, de tal manera de poder sacar el máximo provecho. Ahora, esto no ha estado exento, ¿cierto?, de críticas, particularmente ahí un accionista no menor de SQM como es Tianqi, no está para nada de acuerdo con esta alianza porque precisamente no va en línea de su interés. Cuando Tianqi compra las acciones de SQM era la única propietaria de los beneficios, ¿cierto?, de la explotación. Bajo este acuerdo queda, ¿cierto?, con menos del 50%. Entonces no es el escenario óptimo y de hecho hizo una presentación en la SMF, ¿cierto?, en la Comisión del Mercado Financiero, donde lamentablemente perdió. Tianqi claramente no se ha rendido y no se va a rendir porque se ve perjudicado en sus intereses, ¿cierto?, intereses que no necesariamente están en línea con los del país, porque además, ¿cierto?, sabemos que son capitales chinos. El segundo caso que se me vino a la cabeza es el caso de la minera Dominga, ¿cierto?, que también ahí había un componente político detrás porque había que autorizar, ¿cierto?, el funcionamiento de esta minera. Y acá quien tenía que autorizar era un comité político, netamente político y no técnico, y bajo un gobierno, ¿cierto?, se tendió a autorizar, ¿cierto?, y donde además se tendió a cuestionar porque se encontraron nexos entre el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, y los capitales de acá de la minera Dominga, lo que deja, ¿cierto?, en sendo cuestionamiento toda esta decisión que se tomó. Y luego, ¿cierto?, bajo el actual gobierno, esa decisión se retrotrajo y quedó ahora, ¿cierto?, en nada, lo cual claramente indica que normalmente cuando tenemos órganos políticos que tienen que tomar decisiones que debieran ser técnicas, vamos a caer en la influencia, ¿cierto?, ideológica o posiciones políticas que van a definir la decisión más allá de si es bueno o malo, ¿ya? Entonces, finalmente, como diría Coase, no se hace un análisis de costo-beneficio, sino que directamente hay motivaciones políticas detrás de esto que no se toman o sea, que definen la decisión y no termina siendo siempre la mejor decisión. Entonces, yo en conclusión, después de haber visto esto, así como se expuso sobre la especialidad de las agencias reguladoras, aparentemente, aquí hay otro argumento quizás en favor de la especialización, es que se limita el componente político, que los autores, ellos plantean de que el componente político es el que facilita además la corrupción al interior del órgano de la administración del Estado.
lamentablemente ellos no tratan mucho más allá este tópico, que hubiese sido muy interesante, por ejemplo, asociarlo con la repartición de la cartera de clientes de la aseguradora. Si, por ejemplo, se hubiese podido detectar algún vínculo entre alguien que esté en el poder ejecutivo de ese entonces y alguna de estas aseguradoras, quien además ha adjudicado un mayor porcentaje de la cartera, claramente es sospechoso, ¿cierto? Y es un indicio de una probable corrupción. Entonces creo que ese tópico, este vínculo entre decisiones políticas y corrupción, creo que es bastante claro que existe o que se facilita la corrupción cuando eso existe, pero los autores tampoco no explicaron o andaron mucho más en eso y aparentemente pretenden en un futuro artículo por lo menos tratar el tema de la distribución de la cartera de clientes, que resulta interesante en este caso para efectivamente poder testear esta hipótesis de el vínculo entre decisiones políticas y la corrupción. Eso es cuanto puedo decir. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, profesora Elizondo. Agradecemos a la profesora Vanessa Elizondo. A continuación, la quinta exposición del día de hoy está a cargo del profesor Miguel Bruno Ramos, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Económico por la misma Casa de Estudios y máster en Derecho de los Negocios y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria de España. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, señor director. Y en aras del tiempo, vamos a entrar de lleno a los comentarios de los dos artículos que me encargó el profesor Gallego. El primero, un profesor colombiano que no había tenido oportunidad de leer, pero que tiene textos muy interesantes, que es el profesor Gerardo Figueredo Medina, y el artículo que nos tocó comentar es precisamente el que está en la revista y cuyo nombre es Ampliación del ámbito regulatorio estatal y protección de la propiedad, reflexión crítica desde el arbitraje internacional de inversión contra Colombia. Al leer el artículo es posible advertir ya en sus primeras 2 páginas que tiene distintas materias, distintos tópicos muy interesantes, diferentes, pero entrelazados entre sí, y todos giran en torno a la propiedad, la preocupación que tiene el autor de cómo especialmente la propiedad a través de la inversión extranjera que llega a Colombia hoy está en riesgo por una serie de factores que él procede a analizar y que él denomina incluso lo de expropiación indirecta y procede a desarrollar tanto los conceptos de legitimidad formal y legitimidad material. Pero en aras del tiempo, de los tópicos que trata el profesor, me parece que los más interesantes son cómo él ahonda y ve como uno de los factores que ha llevado precisamente al peligro que tiene hoy día la regulación de la inversión extranjera en Colombia, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde él brevemente hace una exposición de los 4 estados que él denomina que son los más dañinos en esta materia, desde su propia Colombia a través de una modificación constitucional en el año 91, para referirse brevemente a Ecuador, Venezuela y Bolivia, y donde él se centra en que este peligro no dice relación solo con el poder constituyente, que pudiera estar en torno a modificaciones legales, sino una vez ya instaurada la Constitución a través de lo que son los tribunales constitucionales, que en el caso de Colombia es la Corte Constitucional de Colombia, que ha estado influenciada ideológicamente por sectores de izquierda que han, diríamos, exacerbado componentes como por ejemplo el indigenismo, con lo cual se ha generado toda una situación de complicación para el inversionista. ¿Qué vuelve a tocar él? La misma Corte Constitucional colombiana, en el sentido de cómo esta ideologización extrema ha llevado a una protección en extremo del derecho ambiental, de los derechos humanos, atentando contra la propiedad de la inversión. Toca
problemáticas que tienen hoy día en Colombia, específicamente en la zona del Cauca y del Valle del Cauca, que es una zona agroindustrial, de las que reciben la mayor cantidad de inversión extranjera en Colombia, y en donde hoy día existe toda una situación de complejidad total por ocupaciones indígenas y campesinas de estos terrenos agroindustriales, a tal punto que no es solo una situación de facto que hoy día esté afectando el desarrollo productivo en Colombia, sino que el actual gobierno del presidente Petro tiene en revisión hoy día un proyecto de ley en virtud de la cual, y que se denomina protección de los colonos, pero en realidad lo que se establece en este proyecto es la prohibición de desalojar estos predios cuando están en un proceso de cualificación o determinación de certeza de su propiedad, a tal punto que se prohíbe el uso de la fuerza pública para efectos de esta prohibición. Ahora bien, y muy parecido a lo que está pasando en Chile hoy día, que a pesar de tener un gobierno de izquierda, los índices de inversión extranjera, a pesar de estos problemas, no han bajado, por cuanto, si uno hace un comparativo entre lo que son los niveles de inversión extranjera del 2022 con el 2023, tanto en Colombia como en Chile, han aumentado. Chile registra en el año 2023 poco más de 21.000 millones de dólares de inversión extranjera, lo que se reflejó un aumento de un 20%, y Colombia un poco más de 17.000 millones de dólares, significando un aumento casi de un 2% en el comparativo a el 2022. Pero lo que no quiere decir que una vez que entre en vigencia esta ley que está desarrollándose en el gobierno de Petro no vaya a afectar profundamente la inversión extranjera, con lo que eso significa para el desarrollo del país. Ya Estados Unidos y organizaciones económicas mundiales han advertido de esta situación, por cuanto además la Corte colombiana, en este rol muy activista, populismo, constantemente cambia las reglas del juego con lo que eso significa para el inversionista extranjero, a tal punto que en aras del tiempo no me referiría a los otros tópicos que toca este autor, pero desarrolla en el texto, y los invito a leer, aspectos como es la protección de la propiedad privada. Tiene en este texto, solamente lo menciona, pero él tiene un artículo muy interesante sobre la naturaleza como sujetos de derecho, y que hoy en día la Corte colombiana le ha dado bastante desarrollo y bastante aplicación, con muchos fallos, donde, repito, el activismo se ha valido de todos estos argumentos precisamente para defender estas usurpaciones de terreno, con lo cual se está afectando la propiedad. Y dentro de los tópicos que toca el autor, que me pareció muy interesante y que incluso tiene un texto adicional, que es el desarrollo que él denomina, o el efecto que tienen los jueces constitucionales y su carga ideológica que hoy día tienen, que no es casualidad que normalmente tenga un sesgo muy marcado de izquierda, y lo que hoy día él denomina el gobierno de los jueces, con el daño que le hace no solo al derecho en sí, porque más allá de cuestionar instituciones jurídicas, son los efectos que tienen las decisiones de estos jueces constitucionales muy ideologizados, y que, sin perjuicio que en Colombia es más exacerbado que en Chile, también hemos visto situaciones. Ahora bien, decía, en aras del tiempo, este es el primer artículo que me tocó comentar, repito, el profesor colombiano ya mencionado, y el segundo artículo, que en realidad no es un artículo propiamente tal, sino que es simplemente un desarrollo que hace la profesora Carla Félix Jaramillo, que es precisamente mexicana, sí, de un texto que es de una profesora uruguaya, que es doña Magdalena Vaz Vilicio. Ahí lo está mostrando don Jaime. Y efectivamente lo que hace doña Carla es precisamente explicar en qué consiste el trabajo de la profesora Vaz, que ha sido latamente difundido y cuyo nombre precisamente es la soberanía regulatoria. Incluso ustedes se pueden meter
y googlear, hay videos donde ella explica qué es lo que trató de decir y el alcance de esto, donde de lo que ella se preocupa principalmente y por qué está relacionado con el otro texto, que si bien no es 100% de inversión extranjera, pero dice relación con los conflictos que se derivan de esta soberanía regulatoria que mal aplicada va generando conflictos jurídicos que el día de mañana se traduce en una mayor cantidad de litigios en los organismos internacionales en los cuales se protege la inversión extranjera, específicamente el CIADI, y desarrolla precisamente cuantitativamente cómo han aumentado estos conflictos, cómo se han judicializado, especialmente en Ecuador y Venezuela, en el último tiempo, donde ella lo que ataca, y si bien dice que existe este derecho de regular por parte de los estados, por cuanto hay un interés público comprometido, este jamás tiene que ir en contra de lo que es las medidas de economía política y el derecho internacional, y en este sentido lo que ella dice que esta soberanía regulatoria mal entendida va a ser precisamente, lo está haciendo hoy, muy dañina para el desarrollo económico de nuestros estados, pero que el día de mañana podría ser aún peor. Pues bien, eso es mi exposición respecto a estos dos artículos y como les digo, los invito a leerlo porque son muy interesantes y ambos autores tienen muchos más textos precisamente que desarrollan de manera separada cada uno de estos acápites. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Agradecemos al profesor Miguel Bruno. Por último, y para cerrar las exposiciones del día de hoy, los dejamos con las palabras de cierre del director del Departamento de Derecho Económico y editor de la revista de Derecho Económico, el profesor Jaime Gallegos Zúñiga. Muchas gracias, Andrea. Bueno, unas palabras muy breves, ya ha pasado bastantes minutos, ha sido yo creo que una jornada muy interesante. Primero que todo agradecer la invitación a que fue aceptada por la profesora Virginia Rivas de la Universidad Católica, a quien le damos la más cordial bienvenida a su casa. Como ella misma decía, ella es egresada de nuestra facultad, también la profesora Vanessa Elizondo, así que es natural de que nosotros con mucho orgullo y con mucha atención les extendamos la invitación a ser parte de esta cosa tan bonita, tan de construcción, de diálogo como es la revista Derecho Económico, que como se anticipaba es una revista que lleva muchos años publicándose desde los años 60 y que junto a un equipo estamos tratando de volver a retomar con mucha fuerza y felizmente así lo hemos hecho con el concierto de aportes de autores nacionales y también extranjeros. Paulatinamente nos hemos ido ganando un espacio nuevamente en la discusión y en ese sentido creemos que instancias como esta, invitaciones al diálogo, a la reflexión, vemos que hay ideas bien contrapuestas, qué sé yo, y esa es la riqueza que tiene nuestro departamento. Este departamento que tiene cerca de 50 profesores, tenemos ministros de Estado, tenemos profesores académicos, profesores con una destacada trayectoria profesional. Como decía Andrés Bello, acá en la Universidad de Chile, donde todas las verdades se discuten, bueno, acá convergemos en este departamento y creo que ese es nuestro rol como universidad pública. Y en ese sentido, para terminar, además de agradecerle a quienes hoy día nos han ilustrado con sus reflexiones, quería también agradecerle al equipo de colaboradores que se incorporó hace un tiempo. Agradecerle a Andrea, quien está ahí presente, a David, que también nos ha acompañado en la presentación, Maximiliano Aguirre, Ignacio Badal, Sofía Toro, Fernanda Reyes, Martín Castro y Andrés Ursúa, abogado del departamento, coordinador general en las labores de apoyo a la revista, que sin duda son una savia nueva y que agradezco con todo el entusiasmo que se incorporan a este equipo que ahora está siendo dirigido por el profesor Rafael Vergara Gutiérrez, que también es un lujo como profesor y tenerlo a cargo de la revista. Así que invitarlos y invitarlas a presentar sus colaboraciones, artículos, reseñas de libros, comentarios de jurisprudencia para el próximo número, que en principio recibirá trabajos más o menos hasta el 15 de octubre, los cuales esperamos publicar a fines de este año y con eso ya mantener una regularidad como la que venimos teniendo hace ya bastante tiempo. Muchas gracias a todos. Agradecemos profundamente al profesor Gallegos.
Ahora, de acuerdo a nuestro programa, tendremos un par de minutos para contestar las preguntas que se hayan realizado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, te comento que por lo menos revisando el chat de preguntas y respuestas, hasta el momento no hay. O si alguien levanta la mano. David me parece que tenía levantada la mano. Sí, tengo una breve pregunta, más que pregunta, una opinión. A la profesora Virginia Rivas. Voy a contextualizar un poco para llegar al punto. Es sobre el tema de la scrapping web y los scripts en las páginas. Y con ello es posible observar los precios. Por ejemplo, han salido plataformas como Canasta, Solo Todo o incluso estos comparadores de planes de ISAPRE. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estas técnicas pueden ser beneficiosas a los consumidores, beneficiosas a la libre competencia, pero al mismo tiempo, cómo evitamos la parte ilegal? Por eso, más que una pregunta, una opinión, porque por un lado es muy bueno para los consumidores, pero por otro lado también puede generar varios desafíos. Esa era mi pregunta. Gracias, David. Para entenderte correctamente, ¿a qué te refieres con evitar la parte legal? Ya, lo que pasa es que me gustan estos temas, pero ciertas páginas, ciertas empresas, zonas retail, impiden en sus páginas que tú coloques el script. Es decir, coloques aquello que te ancla en la información del precio, porque si no estás infringiendo sus propios derechos. Entonces, eso sí genera un problema legal. Y todas estas plataformas como Canasta u otras más han caído en base a eso. Sí, entiendo. Bueno, la verdad es que justamente yo creo que ahí nosotros encontramos una limitación respecto de aquello que se puede hacer con el web scrapping, en el sentido de que, a ver, lo voy a decir así. Hay una unidad de inteligencia en la FNE creada en 2020. Si uno busca información respecto a qué ha hecho esa unidad, uno no encuentra información pública. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que no haya esa información, porque en el fondo, si es que la unidad de inteligencia comienza, digamos, las técnicas de inteligencia que utiliza una agencia de libre competencia son de conocimiento extendido por parte, por ejemplo, en este caso como el que pones tú, de retailers. En ese caso, entonces, comenzamos a tener estos impedimentos. Que si yo fuera abogada de un retail, por supuesto que los defendería con mucho ahínco. En ese sentido, entonces, las técnicas investigativas, por un lado, enfrentan estas dificultades y por otro lado, tienen que ir sobreponiéndose en un constante desarrollo tecnológico. Pero es efectivo que el web scrapping enfrenta esa clase de limitaciones, Además, ¿qué es lo que pasa? Si tú finalmente logras extraer información, puedes realmente tener ciertas series de precios, pero para poder tener un screening conductual que te permita fundar un indicio para pedir una medida intrusiva o fundar un indicio para, digamos, internamente decidir abrir una investigación de oficio, necesitas pasar varios pasos más de qué es lo que yo puedo hacer, o, digamos, no basta simplemente con poder extraer la información, sino que el ejercicio del screening requiere varios elementos más. Lo señalé muy brevemente, pero por ejemplo, un elemento de robustez, que con la información que tú tienes puedas realizar varios tests de forma que puedas decir, oye, estoy llegando a una conclusión más o menos robusta. Voy a utilizar, esa es la palabra que también utiliza el autor en su paper, de forma de poder fundar una medida. Entonces, no solamente nos encontramos con la dificultad de extraer información, sino que hay varios pasos más, o varios obstáculos, esa es la palabra que quería utilizar, varios obstáculos más para que se pueda generar un screening que realmente sea
que nos lleve a puerto en estas distintas, digamos, facetas. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a las y los expositores por sus excelentes presentaciones. Asimismo, agradecemos al público asistente por acompañarnos esta tarde y aprovechamos la instancia de invitarlos a informarse sobre las distintas actividades y programas académicos impartidos por el Departamento de Derecho Económico y en especial a presentar aportes e investigaciones a la revista de Derecho Económico, cuya convocatoria se encuentra abierta. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao.